vamos a hablar de una combinación intrigante, la compatibilidad entre Libra y Piscis. En este video exploraremos cómo se relacionan estos dos signos en distintos aspectos de la vida, desde el amor hasta la amistad y más allá. Libra, un signo de aire regido por Venus, busca equilibrio, armonía y belleza en todas sus relaciones. Por otro lado, Piscis, un signo de agua regido por Neptuno, es emocional, intuitivo y profundamente empático. Ambos signos tienen una gran sensibilidad, lo que puede llevar a una conexión muy especial. A lo largo de este video, veremos cómo Libra y Piscis interactúan emocionalmente, cómo expresan su afecto y cómo influye su energía en su relación íntima. Libra y Piscis se entienden a un nivel emocional muy profundo. Ambos signos valoran las conexiones sentimentales, aunque lo hacen de maneras distintas. Libra se enfoca en mantener la armonía y el equilibrio en las relaciones, buscando resolver cualquier conflicto de manera justa y diplomática. Piscis, por otro lado, se deja llevar por sus emociones y se sumerge completamente en las conexiones con su pareja, siendo a menudo el signo más soñador y romántico de los dos. Esta combinación puede llevar a una relación muy sensible y afectuosa, en la que ambos se complementan. Libra expresa su amor a través de gestos amables, palabras elegantes y el deseo de mantener la paz en la relación. Piscis, por su parte, utiliza su gran capacidad de empatía para conectarse emocionalmente con su pareja, ofreciendo amor incondicional y siendo muy atento a las necesidades de Libra. Sin embargo, puede haber momentos de desentendimiento, ya que Piscis a veces se pierde en su mundo de fantasía, mientras que Libra busca una comunicación clara y directa. A pesar de esto, si ambos logran encontrar un equilibrio, su comunicación puede ser fluida y llena de afecto. En la intimidad, Libra y Piscis tienen una conexión que puede ser mágica. Libra, siendo regido por Venus, disfruta del romance y la belleza en todos los aspectos de la relación y busca una conexión física que esté en sintonía con su deseo de equilibrio. Piscis, siendo tan emocional e intuitivo, aporta una energía mística y soñadora a la relación sexual, creando una atmósfera de profunda conexión espiritual. Sin embargo, pueden surgir diferencias si Libra se enfoca demasiado en la estética o en la perfección, mientras que Piscis prefiere una entrega emocional total. La clave está en que ambos se adapten a las necesidades del otro para mantener una conexión íntima plena. Cuando Libra y Piscis forman parte de una familia, sus roles se complementan de manera interesante. Libra, regido por Venus y símbolo del aire, aporta armonía y equilibrio a las relaciones familiares. Siempre está buscando soluciones que mantengan la paz y la justicia en el hogar. Piscis, un signo de agua regido por Neptuno, es profundamente empático y emocional, lo que lo convierte en un miembro compasivo que prioriza la conexión emocional y el bienestar espiritual de los suyos. Como padres, Libra puede ser quien establezca las reglas y se asegure de que todos se sientan escuchados, mientras que Piscis sería quien consuele y apoye emocionalmente a los hijos cuando surjan dificultades. Por ejemplo, en una discusión familiar, Libra trataría de mediar y buscar una solución justa para todos, mientras que Piscis ofrecería consuelo y entendimiento a aquellos que se sintieran heridos o incomprendidos. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Libra percibe que Piscis es demasiado emocional o si Piscis siente que Libra no profundiza lo suficiente en las emociones familiares, mientras que Libra busca mantener la paz a través de la lógica y la equidad. Piscis puede necesitar tiempo para procesar los sentimientos de los demás, lo que a veces puede crear tensiones si no se entienden bien estos enfoques. En el ámbito de la amistad, Libra y Piscis pueden disfrutar de una conexión única y creativa.
A ambos les encanta estar rodeados de belleza y experiencias que nutran el alma. Les gusta disfrutar de actividades artísticas como ir a exposiciones, conciertos o simplemente compartir una tarde en un ambiente armonioso. Piscis, con su sensibilidad emocional, puede ser un amigo que siempre está dispuesto a escuchar y ofrecer consuelo, mientras que Libra aporta una perspectiva equilibrada, ayudando a Piscis a encontrar soluciones cuando se siente abrumado. Sin embargo, puede haber momentos de frustración si Libra percibe que Piscis es demasiado evasivo o si Piscis siente que Libra es superficial en su enfoque hacia las emociones. A pesar de sus diferencias, ambos signos valoran la lealtad y la confianza. Libra apreciará la comprensión profunda de Piscis, mientras que Piscis encontrará en Libra a alguien que lo apoye en tiempos difíciles, brindándole estructura cuando lo necesita. Si logran respetar y equilibrar sus diferencias, pueden crear una amistad que nutra tanto sus lados emocionales como intelectuales. En el trabajo, Libra y Piscis pueden formar un equipo colaborativo si aprenden a aprovechar sus puntos fuertes. Libra es excelente en la toma de decisiones justas y en la diplomacia, lo que lo convierte en un líder natural en proyectos grupales. Piscis, por otro lado, puede aportar una creatividad única y una sensibilidad especial para comprender lo que los demás necesitan. Por ejemplo, si ambos trabajaran en un proyecto creativo, Libra podría encargarse de organizar las tareas y de asegurarse de que todos trabajen en armonía, mientras que Piscis aportaría ideas originales y una visión más emocional o intuitiva para la tarea en cuestión. Un desafío en esta dinámica puede ser que Piscis tiende a ser menos estructurado, lo que puede frustrar a Libra, quien prefiere un enfoque más organizado. De igual manera, Piscis podría sentirse presionado por la naturaleza más analítica de Libra. Para trabajar bien juntos, ambos deben aprender a valorar sus diferencias. Libra debe dar espacio a la inspiración de Piscis, mientras que Piscis debe respetar la necesidad de Libra por mantener las cosas en equilibrio y dentro de plazos claros. Si logran equilibrar la creatividad y la estructura, pueden ser muy productivos y exitosos en cualquier proyecto que emprendan juntos. Habiendo examinado cómo Libra y Piscis se relacionan en el ámbito laboral, pasemos ahora a explorar su dinámica en proyectos creativos y colaboraciones artísticas. En proyectos creativos, Libra y Piscis pueden formar una combinación interesante, ya que ambos signos tienen una fuerte afinidad por lo estético y lo artístico. Libra, regido por Venus, aporta equilibrio, armonía y una visión clara de la belleza y la simetría. Es un signo que disfruta del proceso de colaboración, buscando siempre crear un ambiente donde las ideas fluyan de manera equitativa. Piscis, regido por Neptuno, trae una profunda creatividad emocional y una capacidad para conectar con ideas abstractas, ofreciendo una perspectiva intuitiva y visionaria. Por ejemplo, si están colaborando en un proyecto de diseño gráfico, Libra podría enfocarse en la composición y el uso adecuado del espacio, asegurándose de que todo esté visualmente equilibrado. Piscis, por otro lado, aportaría una sensibilidad artística que va más allá de lo visible, integrando elementos abstractos o incluso espirituales que añaden una profundidad única al proyecto. Juntos, pueden crear obras que sean no solo estéticamente agradables, sino también profundamente conmovedoras. Un punto de conflicto puede surgir si Libra siente que Piscis es demasiado disperso o poco práctico en su enfoque creativo. Piscis, a menudo inspirado por emociones cambiantes, puede desviarse del plan original, mientras que Libra prefiere seguir una estructura más definida. Por ejemplo, Piscis podría querer cambiar constantemente los elementos del proyecto a medida que evoluciona su visión, lo que podría frustrar a Libra, quien ya había establecido un plan concreto. Para manejar estos conflictos,
es fundamental que ambos signos respeten sus fortalezas mutuas. Libra puede beneficiarse de la intuición artística de Piscis, permitiendo que la fluidez y la imaginación jueguen un papel importante en el proceso creativo. Piscis, a su vez, puede aprender de la capacidad de Libra para crear orden y estructura, lo que asegurará que sus ideas puedan concretarse de manera efectiva. Juntos, pueden formar un equipo creativo que combine la armonía y la emoción en sus proyectos. Ahora que hemos visto cómo se comportan en proyectos creativos, pasemos a la resolución de conflictos entre Libra y Piscis. En la resolución de conflictos, ambos signos tienden a evitar confrontaciones directas. Libra, conocido por su diplomacia, prefiere mantener la paz y buscar soluciones que sean justas para ambas partes. Piscis, por su parte, tiende a ser más evasivo cuando se enfrenta a desacuerdos, prefiriendo retirarse o esperar a que las tensiones disminuyan antes de abordar el problema. Por ejemplo, si Libra y Piscis tienen un desacuerdo sobre cómo proceder en un proyecto conjunto, es probable que Libra intente mediar la situación, buscando un compromiso que satisfaga a ambas partes. Piscis, sin embargo, podría optar por no expresar sus preocupaciones abiertamente, esperando que el problema se resuelva por sí solo o cediendo para evitar conflictos. Esta tendencia de Piscis a retirarse puede frustrar a Libra, quien necesita un diálogo abierto para encontrar una solución equilibrada. Un punto de conflicto puede surgir si Piscis se siente abrumado por la necesidad de confrontar los problemas directamente, mientras que Libra podría frustrarse si siente que Piscis no está dispuesto a participar en la resolución activa del conflicto. Por ejemplo, Libra podría querer discutir un problema de inmediato para resolverlo de manera justa, mientras que Piscis podría preferir evitar la conversación, dejando que la tensión se acumule. Para resolver estas diferencias, es importante que ambos signos trabajen en encontrar un equilibrio entre la evasión y la confrontación. Libra puede aprender a ser más paciente y comprensivo con la sensibilidad de Piscis, permitiendo que el proceso de resolución sea más fluido y menos confrontativo. Piscis, a su vez, puede esforzarse por expresar sus sentimientos y preocupaciones de manera más directa, confiando en la capacidad diplomática de Libra para manejar el conflicto de manera justa y respetuosa. Al combinar la habilidad de Libra para mediar con la empatía intuitiva de Piscis, ambos pueden encontrar soluciones que mantengan la armonía y el entendimiento mutuo en sus relaciones. Cuando se trata de viajes y aventuras, Libra y Piscis pueden formar una combinación armoniosa, pero con enfoques diferentes que enriquecen sus experiencias. Libra, con su naturaleza social y amante del equilibrio, busca destinos donde pueda disfrutar tanto de la belleza estética como de la interacción cultural. Por ejemplo, Libra podría querer explorar ciudades con historia y arte, asegurándose de que el viaje sea equilibrado entre la exploración y la relajación. Piscis, por su parte, es más soñador e intuitivo, prefiriendo viajes que ofrezcan una conexión profunda con la naturaleza o experiencias espirituales. Un viaje junto a un cuerpo de agua, como una playa tranquila o un retiro espiritual, sería el ideal para Piscis. En cuanto a la planificación, Libra tiende a preferir un cierto grado de organización, buscando asegurar que las actividades estén bien equilibradas para complacer a todos. Sin embargo, no es rígido y disfruta de cierta flexibilidad para adaptarse a los gustos de los demás. Piscis, por otro lado, fluye con las situaciones y tiende a ser menos organizado, confiando en su intuición para guiar el viaje. Un punto de conflicto podría surgir si Piscis se muestra demasiado despreocupado en situaciones que requieren estructura, mientras que Libra podría sentir que la falta de organización afecta la experiencia del viaje. Para equilibrar estos enfoques, es importante que Libra ofrezca un plan básico,
pero deje espacio para la improvisación de Piscis, permitiendo que ambos disfruten de un viaje en el que puedan explorar, relajarse y conectar profundamente. En el ámbito financiero, Libra y Piscis pueden tener una relación que requiere ajustes para que funcione de manera armoniosa. Libra, al ser un signo de aire con una inclinación hacia el equilibrio, busca una gestión financiera donde se combinen el placer y la estabilidad. Por ejemplo, Libra podría estar dispuesto a gastar en experiencias que considere importantes para su bienestar, como cenas elegantes o mejoras en el hogar, pero sin descuidar los ahorros a largo plazo. Piscis, por otro lado, es más relajado en cuanto al dinero, a veces tendiendo a desatender las cuestiones financieras o confiar en que las cosas se resolverán por sí solas. Su relación con el dinero puede ser fluctuante, dependiendo de su estado emocional o de las influencias externas. En una pareja, Libra puede sentirse frustrado si Piscis no presta suficiente atención a la planificación financiera, mientras que Piscis podría percibir a Libra como demasiado calculador o preocupado por aspectos materiales. Para que esta relación funcione bien, Libra puede ayudar a Piscis a desarrollar una mayor conciencia financiera, mientras que Piscis puede enseñarle a Libra a no preocuparse tanto por las finanzas y a confiar en el proceso. Juntos pueden encontrar un equilibrio entre disfrutar de la vida y asegurar un futuro financiero estable. En una amistad, la disposición de Piscis a compartir o prestar dinero puede ser generosa, aunque a veces imprudente. Libra, siendo más equilibrado, podría tomar un enfoque más cauteloso en este aspecto, asegurándose de que las decisiones financieras no afecten la amistad. Ambos signos pueden apoyarse mutuamente, pero Libra probablemente tomará un rol más activo en manejar las finanzas, asegurando que todo esté bajo control. En el ámbito laboral, Libra y Piscis pueden ser buenos socios financieros si logran encontrar un balance entre la creatividad y la estabilidad. Libra aportará un enfoque más estructurado, mientras que Piscis traerá ideas innovadoras y soluciones fuera de lo común. Sin embargo, es crucial que Libra ayude a mantener a Piscis enfocado en las metas a largo plazo, evitando que se pierda en su propia imaginación o en detalles poco prácticos. Juntos pueden alcanzar el éxito financiero si logran combinar la visión de Piscis con la capacidad de Libra para tomar decisiones equilibradas y justas. La relación entre Libra y Piscis puede ser profundamente enriquecedora si ambos logran aprovechar sus fortalezas y comprender sus diferencias. Libra aporta equilibrio, armonía y un enfoque centrado en la justicia y la interacción social, mientras que Piscis ofrece sensibilidad, empatía y una perspectiva intuitiva de la vida. Juntos pueden crear una relación basada en el entendimiento mutuo, donde Libra brinda estructura y claridad y Piscis contribuye con profundidad emocional y creatividad. En el amor, la familia, la amistad y el trabajo, las diferencias entre estos signos pueden presentarse como desafíos, pero también ofrecen una oportunidad para el crecimiento y el fortalecimiento de la relación. Libra, con su enfoque lógico y comunicativo, puede ayudar a Piscis a poner en orden sus ideas y emociones, mientras que Piscis puede inspirar a Libra a ser más flexible y emocionalmente abierto. No obstante, es fundamental que Libra no se vuelva demasiado crítico o controlador y que Piscis no caiga en el exceso de evasión o dependencia emocional. La comunicación es clave. Libra debe aprender a aceptar la naturaleza soñadora y a veces dispersa de Piscis, mientras que Piscis debe respetar la necesidad de Libra de estructura y orden. Juntos pueden encontrar un equilibrio emocional y mental que les permita disfrutar de una relación romántica plena. En la amistad, ambos signos pueden aprender mucho el uno del otro. Libra puede ayudar a Piscis a ser más práctico en su día a día, mientras que Piscis
puede enseñar a Libra a relajarse y disfrutar de la vida desde una perspectiva más espiritual. El respeto por los tiempos y necesidades de cada uno será esencial para fortalecer su conexión. En el entorno laboral, Libra y Piscis pueden complementarse bien si logran establecer una dinámica en la que se respeten mutuamente. Libra debe valorar las ideas creativas e intuitivas de Piscis, mientras que Piscis puede beneficiarse del enfoque equilibrado y estructurado de Libra. La colaboración puede ser exitosa si ambos logran encontrar un terreno común entre la visión a largo plazo y los detalles cotidianos. En resumen, la relación entre Libra y Piscis tiene el potencial de ser armoniosa y creativa si ambos se esfuerzan por comprender y respetar las diferencias del otro. La clave está en encontrar un equilibrio entre la lógica y la emoción, la estructura y la flexibilidad, para poder disfrutar de una relación satisfactoria y duradera.